Hola, buenas tardes. Lo que vamos a ver en esta presentación es el desarrollo del ejercicio práctico de impacto ambiental. Como ustedes ya lo han consultado, este es un proyecto que se va a realizar en la zona norte de nuestro país. Lo que estamos nosotros incorporando como proyecto va a ser un hotel. Las características del hotel son características ficticias. El sitio en donde se va a desarrollar no lo es. Las coordenadas, como ustedes pueden ver, del centro del terreno donde se va a construir el hotel, que le pusimos Hotel El Pinar, son estas que aparecen aquí. En la fotografía de satélite ustedes pueden ver con esta marca en dónde es donde se pretende realizar. Para más referencias, esta zona está en el estado de Coahuila, cerca de la reserva de Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas estaría un poquito más hacia el noreste. Se les está proporcionando la información básica. Obviamente, en un estudio de impacto ambiental normal, esta información generalmente no nos la proporciona, nosotros la tenemos que buscar, pero bueno, en este caso, como es un ejercicio práctico, les estoy proporcionando la información mínima necesaria para que podamos realizar este ejercicio. Ustedes ven aquí que tenemos las características bióticas, en donde tenemos los tipos de vegetación, que para esta zona son 5, y para cada uno de los tipos de vegetación tenemos las especies de flora y las especies de fauna. Como ustedes pueden ver, aquí no les estoy marcando si las especies que están en la zona son protegidas o no lo son. Esta es una investigación que ustedes tendrán que hacer para poder realizar su ejercicio. Entonces tenemos 5 tipos de vegetación y las especies asociadas a cada uno de ellos. También para la zona les estamos proporcionando de manera genérica cuál es el tipo de clima que se tiene. Ustedes pueden ver que es un clima seco, semicálido, con estas características. En la siguiente gráfica yo les estoy presentando cuál es la temperatura que está marcada con la línea por cada uno de los meses que están aquí, enero, febrero, marzo, etcétera, y las precipitaciones que tenemos en la zona. En la parte de derecha pues tenemos hasta 110, que sería lo más alto. Ustedes ven que en el mes más lluvioso no tenemos ni 100 milímetros. Esto lo que nos quiere decir pues que es, como mencionábamos anteriormente, un clima seco. También nos estamos poniendo el diagrama de vientos. Esto que lo que nos indica es que los vientos dominantes son del norte y del noroeste, con digamos aquí ustedes ven 20, 40, 60, 80, 100% de los vientos. Entonces quiere decir que el 40 y tantos por ciento de los climas son del norte y el resto es del noroeste. Las otras características físicas de la zona se las estamos proporcionando en forma de mapas. Aquí que ustedes lo tienen que interpretar, que estos son 2000 metros sobre el nivel del mar. Cada uno de los cuadritos, esta es la dimensión que está teniendo, esta es la escala. Aquí nosotros tenemos el norte. Entonces ustedes pueden ver que vamos de las zonas altas a las zonas más bajas. Aquí tenemos otra montaña y aquí tenemos una montaña que ustedes pueden ver, la parte más alta está aquí y después baja. Esto lo pueden ustedes ver con la fotografía de satélite que les estamos proporcionando. También se les proporcionan los usos del suelo. Aquí ustedes pueden ver que esta es una zona forestal, zonas forestales que si ustedes se fijan coincide con las partes más altas de las zonas. Aquí les estamos poniendo que hay una zona urbana, un camino, una carretera y otros tipos de suelo. Todo esto que está en blanco sería lo que dice aquí, agricultura de temporal. Los tipos de vegetación que se presentan en la zona, que son diferentes a los usos del suelo, serían, bueno, pues aquí tenemos un matorral desértico rosetófilo, un matorral desértico, que eso coincide con el primer cuadro que
que les presentamos, en donde están los tipos de vegetación con las especies tanto de fauna como de flora que hay en la zona. Entonces ustedes aquí pueden interpretar tanto el uso del suelo como la vegetación. En este caso lo que se presenta, aunque aquí dice paisaje, son lo que se llaman las líneas visuales. Esto quiere decir que un observador que está parado en un punto determinado, por ejemplo en este caso aquí, tiene estos largos, digamos, o longitudes de vista, pero es recíproco. Un observador que está parado aquí también tiene esta visual. Esto es muy importante porque en la parte de impacto ambiental nosotros tenemos que ver si esto no perturba las condiciones naturales de la zona. Por ejemplo, la visual más larga que tendríamos sería un espectador que está parado aquí, tiene una visual muy larga, o que están aquí, que coinciden con las partes más altas, si ustedes se fijan en el mapa de altitudes. Ahora, este mapa 5 de pendientes lo que nos indica es cómo es que está cambiando. Ustedes tienen ya las altitudes, pero no sabemos cómo están cambiando, si esta es un cambio abrupto o es un cambio más suave. Entonces vemos en las zonas que no están marcadas, tenemos una pendiente suave que va del 0 al 15%. ¿Cómo se manejan las pendientes? Bueno, si ustedes tienen una recta, vamos a utilizar este mismo mapa. Si tenemos una gráfica, este ángulo que nos dan estas dos líneas serían aquí 90 grados. Esto sería el 100%. Entonces las pendientes las tendrían ustedes que calcular con esta base. O sea, el 90 grados sería el 100%. Entonces los grados subsecuentes pues ustedes los tendrían que calcular. Otro de los datos que se les maneja es el dato de hidrología. Obviamente esta es una zona seca, pero hay algunas zonas con posibilidad de agua, algunas zonas que se han manejado como recargas del acuífero, un pozo que está en esta zona, y la dirección del manto freático es hacia acá. Otra característica que se les está dando es el suelo. Aquí tenemos suelos que se llaman, como aparece aquí, Rencina, Regosol, Yermosol o Solonchac. No les estoy proporcionando las características de los suelos, eso ustedes lo tienen que investigar, si son suelos permeables, si no lo son, si son suelos con someros, si son suelos arcillosos, si son suelos con alto contenido de materia orgánica. Ustedes tienen que hacer una investigación para verificar cuáles son las características de esto y podamos redactar y resolver el impacto que puede ocasionar el hotel en la zona. Y les estoy proporcionando un mapa en blanco por si ustedes necesitan trabajar y hacer algunas anotaciones de manera gráfica en un mapa en blanco. Bueno, estas son las características ambientales. Aquí les estoy poniendo una descripción de lo que, una descripción muy somera de lo que podría ser el proyecto turístico de montaña o Hotel El Pinar. Les estoy dando la superficie que se va a trabajar, ¿no? Alguna zona que es boscosa, zona de pastizales, y el terreno para la construcción del hotel será nada más esto. Entonces hay que ver la diferencia que tenemos entre el terreno disponible y el terreno que realmente se va a utilizar. Aquí ya de una manera un poco más avanzada les estoy poniendo las etapas que va a tener el proyecto: preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente transparencia. De manera muy sucinta pues les estoy poniendo las descripciones. En algunos casos, bueno, ustedes van a tener que o hacer investigación o poner algunos datos que serían ficticios, nada más para completar el ejercicio. Pero aquí lo que es interesante es que ustedes puedan ver cómo un proyecto que está en papel lo vamos a transformar en un manifiesto de impacto ambiental. Entonces esto sería la preparación del sitio, tendría estas actividades. La construcción, bueno, dice qué es lo que se va a construir, o sea, qué es lo que nosotros realmente queremos ver. Esto generalmente, todas estas actividades, nosotros las tendríamos que ver con el promovente o la persona que es la dueña del hotel o la que va a construir el hotel. Cualquier duda, pues nosotros tendríamos que
consultar a él. Obviamente no todos, ni tenemos que ser ingenieros, ni tenemos que ser arquitectos, pero sí lo que tenemos que hacer es entender perfectamente el proyecto y ante cualquier duda, pues preguntárselo a la persona que está encargada de este proyecto. En este caso, bueno, pues como no tenemos una persona encargada, sería yo, entonces cualquier duda que tengan, me lo tendrían que preguntar a través del foro para que se les pueda resolver. Entonces, se tiene, bueno, la barda perimetral, cuáles son sus características, la caseta de vigilancia, cuáles son sus características, va a haber un estacionamiento, una alberca, una cancha de fútbol, el hotel propiamente dicho, el camino vehicular, caminos peatonales y un cuarto de máquinas y planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí lo que es interesante es que este es el proyecto que nos está presentando el Promovente. Nosotros, después de realizar el estudio de impacto ambiental, podríamos indicarle al Promovente que una o dos, o a lo mejor todas las actividades se pueden realizar, o alguna que no se pudiera realizar por las propias características de la zona, o que su realización tendría un impacto tan fuerte que no sería el adecuado. Eso se los dejo a ustedes para que una vez que lo analicen tengan esto en mente, ¿no? No necesariamente se tienen que realizar todas las actividades, a lo mejor una u otra no se podría desarrollar por las mismas características ambientales de la zona. Después tenemos, ya que tenemos toda la parte de construcción, tenemos la parte de operación. Aquí lo que nosotros estamos comentando es que el hotel está planeado para funcionar durante 15 años tal y como está el proyecto inicial, y que tendrá un mantenimiento mayor cada 6 meses. Además, el hotel tendrá mantenimiento diario y funcionamiento del restaurante. Esto quiere decir que este mantenimiento mayor podría ser, por ejemplo, pintura o rehabilitación de algún tipo de instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que tiene dos tipos de mantenimiento. El diario sería, por ejemplo, barrer, trapear, limpiar, etcétera, ¿no? Pero obviamente esto tiene como consecuencia residuos o algunas actividades que pueden afectar el ambiente. Bueno, entonces ya cómo vamos a desarrollar este ejercicio. Bueno, con base en la legislación, lo primero que tenemos que hacer es considerar qué modalidad se aplica al proyecto. Una vez que nosotros decidimos cuál es la modalidad que aplica al proyecto, nosotros entonces vamos a obtener la guía. En este caso, bueno, ya les estoy comentando que tienen ustedes que obtener la guía para proyectos turísticos, modalidad particular. Esta la pueden ustedes obtener en la página de Semarnat. No se las proporciono porque yo quiero que ustedes vean cómo es que un consultor puede acceder a la página de Semarnat y bajar las guías que nos van a permitir entonces conocer con detenimiento cuáles son los requerimientos de información para realizar el manifiesto o la manifestación de la evaluación de impacto ambiental. Entonces, ustedes una vez que hayan obtenido la guía, la leen. Yo les proporcioné una guía diferente, que era la guía, creo, minera, que fue la que les di, que más o menos son parecidas, tienen algunos cambios, y entonces una vez que hemos leído esa guía, podemos empezar a ver qué información vamos a requerir y a desarrollar este documento. Bueno, aquí está la guía de presentación para el minero. Y bueno, nosotros también tenemos que tener en cuenta que de acuerdo al reglamento en materia de impacto ambiental, obligatoriamente tenemos que desarrollar 8 capítulos. Toda la información que estos capítulos se requieren es lo que nosotros, por eso es que tenemos que leer la guía, para saber hasta dónde, cuáles son los alcances que tienen estos capítulos, ¿no? En el capítulo 1, ustedes ven que es donde, aquí en la siguiente transparencia, nosotros vemos, estos son los 8 capítulos para la modalidad particular y estos son los 8 capítulos para la modalidad regional. Ahorita nosotros vamos a desarrollar una modalidad particular. Entonces, en el primer capítulo, nosotros vamos a poner los datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental. Algunos datos no se los estoy proporcionando, ustedes los pueden poner de manera ficticia. En el capítulo 2 es donde se tiene que describir el proyecto. Con los datos que ustedes tienen, pueden ir describiendo el proyecto. O sea, conforme ustedes lo vayan leyendo, vayan utilizando la información y la van poniendo. Para el capítulo 3
Aquí nosotros tenemos que hacer una investigación donde tenemos que ver la vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y en su caso con la regulación sobre el uso del suelo. Aquí ustedes sí van a tener que hacer una investigación completa en donde tendrán que consultar la ley ambiental del estado de Coahuila, si hay ordenamiento para la zona, si hay bandos municipales para la zona, o sea, todo lo que es los ordenamientos jurídicos los tendrán que consultar y en base a esto, pues bueno, ver si es posible o no realizar este proyecto. Y finalmente en esta parte, en el capítulo 4, es donde nosotros vamos a hacer la descripción del sistema ambiental y el señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto. Vean ustedes que estos 4 capítulos son capítulos en donde nosotros tenemos que ir recopilando la información y realmente ordenándola. Aquí es donde nosotros nos permite hacer un ordenamiento de toda la información que está disponible, o si no está disponible, bueno, en este caso no lo vamos a hacer, pero si la información no está disponible, entonces la tendríamos que generar. ¿Que cómo es esto? Bueno, pues tendríamos que ir a la zona, hacer investigaciones, muestreos, etcétera, ¿no? En este caso, bueno, nada más con la información que se les proporciona. Entonces, hasta aquí, hasta el capítulo 4, es nada más obtención de la información y ordenamiento. Del capítulo 5 al 7 es donde nosotros ya realmente vamos a hacer nuestro análisis de impacto ambiental. Nosotros no podemos entrar a los capítulos 5, 6 y 7 sin antes tener completamente desarrollado sobre todo el capítulo 2, 3 y 4. En particular, si yo tengo un buen capítulo 2, o sea, si mi proyecto está claro, lo estoy entendiendo y sé que se va a hacer, entonces es muy fácil intersectarlo con el ambiente, que es lo que yo tengo aquí. También yo tengo que tener completa el ambiente descrito para poder hacer esta intersección. Si yo no tengo estas informaciones, entonces no puedo entrar a mi análisis ambiental. Entonces vamos a suponer que ya tenemos todo listo y entonces vamos a empezar a desarrollar el capítulo del 5 al 7. Lo primero, bueno, esta es una metodología que les estoy proponiendo, pero se pueden utilizar muchas metodologías. Para este caso en particular, yo quisiera que utilizaran esta metodología. ¿Por qué? Pues porque nos permite utilizar diferentes herramientas y creo que es una metodología que nos permite ir ordenando toda la información para al final ya tener nuestro análisis completo. Entonces lo primero que se les va a solicitar es que elaboren los listados de verificación tanto de los factores ambientales como de las actividades. Bueno, entonces el listado de verificación primero que tienen ustedes que hacer es con las características ambientales. Por convención, o sea, se pueden poner también de la forma que ustedes gusten, pero por convención generalmente se pone primero los factores abióticos, después los bióticos, que aquí están, y después al último los socioeconómicos. De los factores, bueno, se arreglan más o menos en esta forma, por ejemplo aquí climatología, y se ponen los atributos. Aquí en este caso estoy poniendo como un ejemplo precipitación pluvial, niebla, velocidad del viento, granizadas y huracanes. Pues les digo, en la zona no hay huracanes, entonces ustedes primero tienen que ver qué tipo de clima es para saber cuáles son los atributos que vamos a poner. Tenemos que poner geomorfología, geología, suelos, aire, agua, hidrología, etc. De los factores bióticos tendríamos que poner vegetación. Si hay vegetación, aquí en este caso le estoy poniendo nada más vegetación, pero puede hacer una diferencia entre vegetación terrestre y vegetación acuática, si fuera el caso. Para fauna igual, ¿no? Fauna terrestre, fauna acuática. Si no hay fauna acuática, pues no se pone. Hábitat y paisaje. Y después estamos poniendo lo que son los factores socioeconómicos. Aquí, bueno, en este caso no les estoy poniendo ninguna característica socioeconómica, así que ustedes tendrían que revisar, no sé, por ejemplo en la página de municipios, cuáles son las características mínimas sociales y económicas de la zona. Y ustedes poner las que consideren que son las más relevantes. Asimismo, tendrían que hacer otro listado de verificación para las actividades de la obra en las diferentes etapas, con preparación, construcción, operación, mantenimiento, abandono, etcétera. En donde ustedes tienen que acomodar de forma sistemática cómo es que se van haciendo estas actividades, cuál va primero, cuál va después, que las tengan ustedes
ordenadas. Una vez que estos listados de verificación han sido revisados y consideran que ya se están incorporando tanto las actividades, los factores ambientales como las actividades de la obra, entonces nosotros vamos a construir una matriz. Esta matriz también por convención generalmente vamos a utilizar las partes de estos dos listados, ¿no? Las matrices pueden salir pues muy pequeñas o muy grandes dependiendo de cuáles hayan sido los factores ambientales y cuáles sean los actividades de la obra, y entonces tendríamos nuestra matriz completa. Entonces nosotros por convención también, si no lo quieren poner así, lo pueden poner de otra manera, pero digo, por convención se ocupa que en el eje de las X, en la parte de arriba, se pongan las actividades de la obra, y en el eje de las Y se coloquen todo lo que son los factores ambientales. Ustedes ven que en la intersección, o sea, si yo voy viendo, por ejemplo, niebla, y quiero ver con un camino de acceso, yo voy a tener aquí un cuadrito, que ese es el cuadrito que me va a indicar la interacción que está ahí. Yo en mi análisis lo que tengo que ir haciendo es, vamos a poner aquí, vamos a utilizar un puntero. Por ejemplo, si yo considero que aquí hay una interacción, entonces yo la marco. Si yo considero que aquí hay una interacción, yo las voy marcando. Entonces yo puedo ir teniendo las diferentes, lo estoy marcando aleatoriamente, pero esto lo tengo que hacer concienzudamente, ustedes lo tienen que hacer conscientemente, de que existe. En esta primera matriz, lo único que queremos ver es, ¿hay o no hay interacción? En donde va a haber, nosotros vamos a encontrar, vamos a suponer que ya concluimos, bueno, vamos a encontrar que va a haber líneas, ay perdón que chueca está, pero bueno, no importa, va a haber líneas o renglones que van a quedar vacíos. Estos después los podemos eliminar, quiere decir que esa actividad, es la actividad que esté aquí del hotel, no tiene interacción con ningún factor ambiental. Entonces una vez que yo lleno esta matriz, esta sería mi primer matriz, mi matriz de interacción. En algunos casos ustedes la pueden encontrar también como matriz de Leopold. A mí no me gusta utilizar esta terminología, pero pues también la pueden encontrar, matriz de interacciones, y lo que nos indica es dónde vamos a tener interacciones. Esta matriz también es muy interesante porque de manera visual nos permitiría ver en qué factor o en qué actividad del desarrollo, por ejemplo, de este proyecto hotel, es donde se concentra la mayor cantidad de impactos. Aquí sí les pido que ustedes lo hagan con mucha precisión y con claridad, porque la siguiente parte que nosotros vamos a hacer es la descripción de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ustedes tienen aquí, esta es también otra convención, ustedes lo pueden hacer como quieran. Hay mucha gente que le gusta redactarlo sin hacerlo en tablas. Desde mi perspectiva pues queda más ordenado si lo hacemos en una tabla. Entonces nosotros encontramos una interacción, tendríamos que ir poniendo, por ejemplo, clima, ¿no? Tengo la interacción del clima con lo que son caminos de acceso. Y entonces voy a ver en cuáles son los atributos ambientales que hubo interacción. Entonces pongo los atributos ambientales y después voy a describir la interacción. Esto es importante porque para nosotros nos puede quedar claro cómo es la interacción, pero finalmente este documento se está haciendo para presentarlo a una autoridad. Entonces la autoridad tiene que estar consciente de cómo fue que nosotros visualizamos o entendimos la interacción, porque de otra manera la autoridad no tiene forma de saber cómo nosotros estamos viendo esa interacción. Entonces también se tiene que hacer de manera muy concisa la descripción de la interacción. Yo siempre propongo 3 columnas más. Una que es la descripción del impacto, que como ustedes ven no es lo mismo la interacción que lo que es el impacto. Entonces ustedes tienen que decir qué es lo que se está, si yo estoy retirando el material vegetativo, o sea, todas las plantas, está bajando la cobertura vegetal, ¿eso en qué se va a traducir? Bueno, pues se puede traducir que haya una erosión del suelo cuando llueve, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una. Puede haber muchísimas, o sea, es cosa de que dependiendo de la zona, lo que nosotros estemos viendo.
Después yo le pongo 2 columnas más que nos van a ayudar posteriormente para concluir nuestra manifestación. La primera es esta columna en donde yo les estoy poniendo una acción para atenuar el impacto. Es decir, ¿cómo puedo yo, qué cosas puedo yo hacer para que este impacto o no se dé o se dé de manera menor? Entonces, esto después nosotros lo podemos traducir en las medidas de mitigación. Ustedes pueden ver que aquí pueden ser repetitivos muchas veces. Entonces, cuando lo voy a traducir en medidas de mitigación, pues ya nada más lo traduzco en una medida de mitigación para la actividad en que nosotros estemos. Y después, una última columna dice, forma para determinar la variación del atributo ambiental. Algunos de ustedes han estado comentando en el foro del seguimiento que se le da a los estudios. Ustedes ya pueden también ver que este seguimiento se hace a través de indicadores. Entonces, si yo puedo saber cómo estoy midiendo esto, o sea, una acción que está atenuando este impacto, entonces esto lo voy a traducir en un indicador que finalmente me va a facilitar el estar viendo que la medida de mitigación esté funcionando, que no se esté alterando el ambiente y que yo pueda presentar un informe a la autoridad que sea más ordenado y que sí me esté respondiendo a lo que yo presenté en mi estudio de impacto ambiental. Bueno, una vez que yo hice la descripción de las interacciones, puedo proceder a desarrollar la matriz de ponderaciones. Ustedes en su documento que les facilitamos tienen estos factores. Entonces, ustedes lo que tienen que ir haciendo, ahorita si ustedes lo visualizan, nada más hemos hecho una evaluación cualitativa. Entonces, para pasar a una evaluación cuantitativa, es que se da la ponderación a los diferentes impactos. Aquí en este caso nada más estamos haciendo una ponderación con una convención que aparece en este documento, ¿no? Que es 0, 1 y 2. Entonces, no tenemos otros referentes. En un estudio de impacto ambiental ustedes pueden poner referentes, por ejemplo, ustedes pueden tener límites que ya estén, por ejemplo, en la legislación, no sé por decirles, en la norma 001, ustedes tienen ciertos límites para el agua que se va a descargar, no sé, en ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, lo máximo que yo puedo tener es un poquito el límite que me permite la legislación. Y entonces eso, por ejemplo, sería un 2. Y si no estoy descargando nada, pues sería un 0. El intermedio podría ser un 1. Aquí nosotros podemos ir teniendo valores reales que podemos ir obteniendo de diferentes, sea de fuentes científicas o de fuentes legales, e ir colocando estas ponderaciones de acuerdo a esto. Aquí lo que sí tenemos que ser muy claro es que todo esto que nosotros pensemos para realizar nuestro estudio lo tenemos que poner en el informe. Puede ser cualquiera, pero lo tenemos que explicar claramente para que la autoridad sepa cómo es que nosotros estamos evaluando. Hay estudios que ustedes pueden ver que tiene una tabla de 0 a 9, por ejemplo. O sea, uno puede poner realmente la escala que uno quiera, pero siempre que estén los equivalentes y la explicación de estas ponderaciones en el cuerpo del documento. Aquí en nuestro primer lugar estamos poniendo lo que le hemos llamado naturaleza. Ustedes pueden ver que dice -1, -1, -1. Aquí lo único que vamos a hacer es decir, ¿es negativo o es positivo? Es la naturaleza, ¿es una naturaleza positiva o negativa? Si es así, si es negativa, entonces ponemos -1, porque todo esto, si ustedes ven la suma, 2 más 1 más 1 más 1 más 2, nos da 7, multiplicado por el -1, entonces esto quiere decir que tenemos un impacto negativo. Después hacemos una suma algebraica, y entonces tenemos que para este caso en particular de climatología, que es en caminos de acceso en preparación del sitio, tenemos un impacto de -35. Para otro factor y otra actividad, por ejemplo, limpieza y chapodeo, preparación del sitio, vemos que tenemos un impacto de -12. Así nos tenemos que ir en cada uno de los impactos. Al final nosotros vamos a tener, lo que nos va a interesar al final son estos números, en donde nosotros vamos a elegir cuáles son los impactos significativos. ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, miren, hay muchas formas también.
En particular a mí la parte visual se me hace que es más clara. Una vez que tenemos todos los impactos que se están generando, los podemos graficar y entonces podemos tener una convención, decir, bueno, los impactos significativos serán aquellos que son mayores de 50 o mayores de 75, o ustedes de los datos que están utilizando decir, bueno, es que todo lo que sea por encima de esto está ocasionando ciertas características al ambiente que no son las accesibles, todo depende del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo, ¿no? Decir, bueno, para mí todos los impactos significativos son aquellos que sean mayor de 100, o digo, aquí menos 100, ¿no? Entonces vemos que son todos estos que están aquí, todos los que están por debajo de esta línea. Y entonces estos serían mis impactos significativos, que esa es una cuestión que la ley está solicitando, que indiquemos cuáles son los impactos significativos. Aquí, como ustedes pueden ver, la mayoría de los impactos son negativos, aunque tenemos unos impactos positivos que serían aquí. Generalmente en el abandono del sitio es donde vamos a encontrar los impactos positivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque es cuando estamos restaurando el sistema, cuando estamos haciendo todo para que el sistema vuelva a su estado o lo más cercano a su estado original. Aquí, por ejemplo, tenemos este impacto, que se le puso un asterisco. Generalmente, en este caso en particular, si ustedes se fijan, bueno, pues sería una cosa que se llama aquí operación, que es cuando está funcionando algo. Generalmente este impacto positivo es todos los ingresos económicos o los sociales, los beneficios económicos y sociales que se tienen en la zona. Aunque vemos que, bueno, pues también en operación hay muchos negativos. Entonces, generalmente esta gráfica es lo que generalmente vamos teniendo. Muchas veces la autoridad nos pide que las medidas de mitigación vayan sobre los impactos significativos. Muchas veces estos impactos que no son tan significativos, nosotros podemos no hacer una medida de mitigación, porque miren, cuando hacemos medidas de mitigación, lo que se va a requerir es en la parte de seguimiento, que para cada medida de mitigación que nosotros desarrollemos tenemos después que presentar un informe de su eficiencia y de su efectividad. Entonces, en estos casos, muchos de estos impactos pueden ser incorporados como parte de la actividad del proceso. Ahí también obligamos al promovente a que se realice, o sea, de acuerdo a la protección del ambiente, perdón, pero ya no entraría en el informe. Entonces podemos algunos de los impactos ponerlos como parte del proceso y otros manejarlos dentro de las medidas de mitigación y posteriormente el seguimiento, sobre todo todos los significativos. Bueno, una vez que concluimos con esto, vamos a diseñar las medidas de mitigación. Ya habíamos visto que en una tablita previa teníamos acciones que permitían mejorar o impedir o mitigar lo que es el impacto, y entonces nosotros podemos desarrollar, ustedes también tienen en un cuadrito, en una presentación, cuáles son las medidas de manejo, las de prevención, etcétera, ¿no? Que es un ejemplo de lo que, bueno, miren, aquí les puse, la norma es 2010, aquí un error de dedo, pero entonces ustedes lo que tienen que ir poniendo cuáles son las medidas de mitigación. También les sugiero que estas medidas de mitigación las hagan de la manera más corta, más clara, para que, porque vienen finalmente estas medidas de mitigación las va a llevar a cabo el promovente, entonces tienen que quedarles claras para que ellos las puedan realizar. Medidas de mitigación muy complejas tampoco es muy difícil que en ocasiones las entiendan, entonces tenemos que redactarlas de una manera corta y que sean claras, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, rescatar individuos de fauna y flora de sitios bajo afectación y favorecer su preservación, especialmente cuando se encuentren con algún estatus de conservación enunciado en la NOM 059 semanal 2010. Entonces, todas esas medidas de mitigación, nosotros, acuérdense que vamos a tener que darles un seguimiento. Entonces vamos a tener que diseñar un indicador para que nos digan, bueno, yo cómo sé cuántas especies se están rescatando y se están favoreciendo, porque muchas veces se rescatan, pero al movimiento, o las voy a llevar a un vivero, por ejemplo, si son de flora, se mueren. Entonces, a esa medida estaría no funcionando. Entonces, yo tengo que, cada medida de mitigación que yo voy a diseñar, tengo que pensar cómo la voy a cuantificar. O sea, no es cosa de decir, ay, pues esta y ya. No, tengo que decir cómo la voy a cuantificar, porque finalmente la tengo que presentar después en un informe que sí se hizo, no se hizo, o por qué no se hizo, ¿sí?
Entonces, esta sería un cuadro de medidas de mitigación. Finalmente, nosotros en el capítulo 7 tenemos que describir los escenarios ambientales. Aquí generalmente lo que se hace es que en el capítulo 4 nosotros ya describimos lo que es la línea base, el escenario que está en el momento que nosotros estamos entrando a un sitio para ir a desarrollar un proyecto. En el capítulo 7 lo que yo tengo que decir, bueno, yo parto de mi escenario, que es 1, X, el que ustedes hayan descrito, y tengo que decir cómo se va a desarrollar ese escenario. Eso ustedes lo pueden hacer con una descripción nada más que ustedes estén escribiendo, o también lo pueden hacer gráficamente, fotos, diagramas, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero tienen que describir, por ejemplo, a mí me gusta describir el escenario con el proyecto y cómo va a quedar el escenario con el proyecto más las medidas de mitigación. En algunos casos es posible decir, bueno, el proyecto en este sitio tendría estas consecuencias, pero si lo ponemos en un sitio cercano tendría otra. Esto a veces es difícil porque generalmente los promoventes ya tienen un sitio, compraron un terreno para realizar un proyecto. Entonces aquí lo que tendríamos, lo más común es que se describe el escenario con las medidas de mitigación que se van a desarrollar. Y entonces esto nos va a dar un diferencial de lo que es mi escenario inicial, mi escenario con el proyecto, que también ustedes ya lo vieron en una de las presentaciones, cuál es el escenario con las medidas de mitigación. De tal manera que me va a quedar un pequeño residual, que serían los impactos residuales, que generalmente estos serían los impactos que se tengan que compensar. Entonces, si yo tengo que hacer medidas de compensación, tendrían que ser sobre los impactos residuales que quedaron. Como ya también los comenté en el foro, el impacto en el sitio se va a dar. Las medidas compensatorias son precisamente por ese residual que quedó en el sitio. Obviamente en el sitio ya no se va a poder hacer nada. Por ejemplo, si yo voy a poner una fábrica y tuve que cortar árboles, pues ni modo que ponga los árboles encima de la fábrica. Si me están pidiendo que haga un programa de reforestación, ese programa tendrá que realizarse en otro sitio, que bien puede ser propuesto por el mismo promovente o que la autoridad nos lo designe. Entonces, ese residual que está quedando entre lo que era el escenario inicial a lo que es el final ya con las medidas de mitigación es el residual, y es donde ustedes van a trabajar las medidas de mitigación compensatorias. Entonces, este sería la forma en que ustedes van a desarrollar el proyecto. Como ustedes pueden ver, parte está en la información dada, parte la tienen ustedes que investigar. Ahora, lo que les quiero comentar, posteriormente una servidora también vamos a platicar un poco del manejo de los recursos naturales. Esto va a ser más o menos en un mes, por ahí de junio, no tengo ahorita las fechas aquí. Entonces, miren, este ejercicio, estaban ustedes muy preocupados, no me lo tienen que entregar ahorita. Lo vamos a entregar hasta después que veamos la parte de manejo de recursos naturales. ¿Por qué? Porque miren, va muy relacionado. Si yo estoy haciendo un estudio de impacto ambiental que está impactando en el ambiente, que está yendo sobre los recursos, entonces tengo que ver cómo es que estoy manejando mis recursos naturales. Por ejemplo, si estoy teniendo problemas de erosión, pues tengo que conocer cómo es el manejo del suelo. O si estoy manejando fauna, tengo que ver cómo se está manejando la fauna, cuáles son las características de la fauna, de la vegetación o de cualquier otro recurso natural. Entonces, ustedes, cuando estén haciendo su investigación para desarrollar este ejercicio, también les voy a pedir que vayan ya desde ahorita viendo cuál es el factor ambiental que les pueda interesar, para que cuando entremos a la parte de recursos naturales, ustedes también desarrollen en ese capítulo el recurso natural que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita suelo, ¿no? Veíamos en el ejercicio y me voy a regresar para que ustedes veamos. En el ejercicio estamos nosotros indicando que la zona tiene 4 tipos de suelo, ¿no? Ya me pasé, permítanme, aquí estamos: Retsina, Regosol, Yermosol y Solonchak. Entonces, por ejemplo, cuando se hace la descripción de los suelos, ustedes esta descripción, este entendimiento de estos 4 tipos de suelos, lo vamos a utilizar para el manejo de los recursos naturales. Entonces, el desarrollo del suelo, o si ustedes quieren trabajar con hidrología, cómo es la dinámica hidrológica,
¿no? De la zona, de la recarga de los acuíferos, o si quieren trabajar con tipos de vegetación, ¿no? Aquí no estamos poniendo la fauna, pero también pueden hacer, por ejemplo, en el cuadro anterior veíamos qué fauna está sobre qué tipo de vegetación. Entonces, en recursos naturales, ustedes ya pueden, de su misma investigación que van a necesitar para resolver la guía o el manifiesto de impacto ambiental, también lo vamos a utilizar para recursos naturales. Entonces, este ejercicio nos va a servir para los dos. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos más de un mes para trabajar todo esto con calma, que lo vayan ustedes asimilando. La guía, les pido que la lean con cuidado, vean cuáles son las necesidades que nos está pidiendo la guía y que entonces ustedes puedan incorporar esta información en este documento. Entonces espero que bueno, con esta presentación les quede más claro cómo va a ser el ejercicio, y bueno, estamos en el foro para que cualquier duda, cualquier pregunta, ahí nos podamos comunicar. Les agradezco mucho y éxito en su manifiesto de impacto ambiental. Ya quedó, ¿verdad?